Buenas noches, su servidora Luis García, estudiante de la licenciatura en Derecho. En esta ocasión les hablaré de un tema relacionado con el derecho financiero y específicamente con los principios constitucionales, actividades, funciones, clasificación y estructura propios del presupuesto de egresos. El 30 de julio de 2004 se reformó el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual determina las atribuciones que la Cámara de Diputados posee en materia del presupuesto de egresos de la Federación. Así, conforme al nuevo texto de la fracción 4 de este artículo 74, se señala que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados el análisis y discusión del proyecto de presupuesto formulado por el Poder Ejecutivo Federal, realizar las modificaciones al proyecto de presupuesto que en su caso hubiera lugar, la aprobación de las contribuciones que fueran necesarias decretar para cubrir el presupuesto de egresos. Esta es una facultad que comparte con la Cámara de Senadores. La revisión de la cuenta pública del presupuesto del año anterior. Anualmente, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforma el paquete económico integrado por los documentos fundamentales que determinan los objetivos, directrices, instrumentos y criterios de definición de la política fiscal. Este paquete, que es elaborado por la propia Secretaría de Hacienda, se halla integrado por el presupuesto de egresos de la Federación, los criterios generales de política económica, la ley de ingresos de la Federación, el decreto del presupuesto de egresos de la Federación, el presupuesto de egresos de la Federación y otros relacionados con la actividad política, tales como la de miscelánea fiscal o el informe de aranceles. Este paquete es enviado al Congreso de la Unión. El proceso de aprobación del presupuesto inicia con el envío, por parte del Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados del paquete económico integrado por los documentos escritos en el apartado anterior. Para la entrega del paquete debe comparecer el secretario de despacho correspondiente, quien da cuenta de los documentos respectivos. Evento que deberá ocurrir a más tardar el día 8 del mes de septiembre, salvo los años de inicio de la gestión del Ejecutivo, cuando la fecha prevista para ello será el día 15 de diciembre. Una vez recibido el presupuesto de egresos de la Federación, la Cámara de Diputados deberá aprobarlo a más tardar el día 15 del mes de noviembre, y en correspondencia con los tiempos estipulados para los años de inicio de encargo del Ejecutivo Federal, este plazo podrá prorrogarse. Se comprende de manera genérica el presupuesto público como presupuesto de egresos. En el caso de México, la Secretaría de Hacienda define el presupuesto de egresos de la Federación como los recursos que el gobierno requiere para poder cumplir con sus funciones. El monto de tales recursos constituye el gasto público. El presupuesto de egresos de la Federación indica la asignación, destino y tipo de gasto que el gobierno le quiere efectuar durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. En suma, el presupuesto de egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, y es autorizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La formulación del presupuesto de egresos implica conocer la forma en que habrá de financiarse el total del gasto público, es decir, los ingresos, y a partir de ambos se obtiene el saldo, es decir, el balance público. El presupuesto público se formula para los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. En el caso específico del presupuesto de egresos, dada su naturaleza, la distribución de los recursos públicos puede ser interpretada como una manifestación de las prioridades de la política pública. En este sentido, el presupuesto de egresos puede ser analizado en tres dimensiones: política, como resultado de las fuerzas políticas y los grupos de poder que intervienen en la asignación de los recursos públicos; económica, que permite comprender el costo-beneficio de la provisión de bienes y servicios públicos y su impacto sobre el desarrollo económico-social; y en su dimensión técnica, como resultado de procesos contables administrativos empleados para su presentación, ejecución y control. En el mismo tenor, puede ser interpretada la ley de ingresos como la decisión política, económica y técnica de cómo estructurar las fuentes de financiamiento público, sus impactos sobre los distintos grupos sociales, tanto como el costo-beneficio de las diferentes formas asumidas para financiar los recursos públicos.
Los ingresos públicos pueden ser clasificados bajo diferentes criterios: por la recurrencia de su captación y asociados con las funciones públicas en ordinarios y extraordinarios, por su grado de obligatoriedad y vinculados a la prestación de bienes y servicios públicos en tributarios y no tributarios, por su naturaleza económica en corrientes y de capital, por el sector de actividad que los genera, de un sector económico específico y del resto de los sectores, y por la entidad pública que los recauda. En el caso de México, dada la importancia que la extracción y venta de petróleo tiene para las finanzas públicas, los ingresos públicos también se clasifican en ingresos petroleros y no petroleros. Los primeros están constituidos por impuestos, derechos, aprovechamientos y contribuciones provenientes de la operación de petróleos mexicanos. El gasto público queda consignado en el presupuesto de egresos de la Federación y su elaboración responde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a otros ordenamientos como la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. De acuerdo con lo establecido en estos ordenamientos, los programas presupuestarios anuales deberán regir su formulación por los objetivos, estrategias, políticas y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales que se deriven de él. Es decir, que el proceso de elaboración queda enmarcado en el proceso de planeación, programación, presupuestación del gobierno federal. Este ciclo incluye las siguientes etapas del ejercicio del gasto público, es decir, su aplicación efectiva en programas y acciones específicas. El seguimiento y control del gasto público para conocer con oportunidad posibles desviaciones o subejercicios y finalmente una fase de evaluación de la cual se desprende un análisis de resultados y propuestas que podrían incorporarse en el siguiente ciclo de planeación, programación, presupuestación. Gracias por su atención. Nos seguimos escuchando en posteriores participaciones de esta temática tan interesante.